UCB Televisión presenta Derechos Humanos sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos. Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo capítulo de Derechos Humanos sin Fronteras que llega hasta sus hogares gracias a la Universidad Católica de Valparaíso y por supuesto también gracias a UCB Televisión que hace posible la emisión de cada capítulo. Esta vez vamos a estar hablando de un tema fundamental, de una problemática que están viviendo nuestros hermanos peruanos en un conflicto político y social donde también se han denunciado distintos tipos de vulneraciones a los derechos humanos. Y para estar hablando de eso, quiero presentar a Rosa Elena González. Ella es coordinadora del encuentro Pueblos Originarios, Seguridad Alimentaria y Derechos Humanos, convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú, donde también asistió nuestro presidente de la Fundación Derechos Humanos Sin Frontera. ¿Cómo está, Rosa Elena? Muy buenas noches, María Eugenia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. También quiero saludar a Eduardo Salas, abogado de derechos humanos, que expuso en el tercer Foro Mundial de los Derechos Humanos efectuado en Buenos Aires sobre la actual situación del Perú y también un amigo de la casa. ¿Cómo está, Eduardo? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haberme invitado. Siempre es un gusto poder compartir con la gente que nos ve estos temas tan relevantes, tan importantes y que ustedes han tenido la característica de poder difundirlos en Chile, en Perú, en todo Sudamérica, en Latinoamérica. El tema de los derechos humanos es un tema fundamental, así que hablar de lo que está aconteciendo hoy día es muy importante. Un saludo a ti y también a Roselena, que hemos compartido antes en algunos encuentros, y grato de poder conversar sobre este tema tan serio, tan grave, pero que hay que afrontar de manera con el mayor coraje y valentía posible. Claro que sí, porque nuestra labor no es solamente trabajar como vitrina, lo que nos llena de orgullo, por supuesto, sino que también la Fundación Derechos Humanos Sin Fronteras, más allá del programa que tenemos semana a semana y que podemos llevar hasta sus hogares, también hace un trabajo silencioso, un trabajo que intenta estar presente y también defender, por supuesto, los derechos humanos y como lo dice su nombre, sin fronteras, es decir, que no es necesario que sea aquí en nuestra tierra, cómo quedar indiferente con todo lo que está sucediendo en Perú. Y sin ir más lejos y para poder aterrizar un poco el tema, quiero leer un extracto de una carta que recibió particularmente el presidente de la Fundación Derechos Humanos Sin Fronteras, Juan Carlos Moraga. Voy a leer un resumen. De nuestra consideración, dice la carta, en nombre y representación de la Federación Nacional de Obreros Municipales de Perú, FENAOM, le hacemos llegar nuestro saludo de clase a usted y a todos los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos Sin Fronteras, que lidera su digna persona. La presente tiene por motivo hacer llegar nuestra felicitación al evento denominado Los Pueblos Originarios, la Seguridad Alimentaria y los Derechos Humanos, que el Departamento Agrario de la CGTP, a cargo de la compañera Roselena, y también el apoyo de la juventud, como la compañera Cecilia y otros, han organizado. Por ello, compañero Moraga, desde ya nuestra felicitación, deseándole siempre los mejores éxitos en su gestión para todos los organizadores y que Perú le brinde el cariño de siempre, especialmente los obreros municipales del país agrupados en la combativa FENAOMP. Esta carta llegó justamente al director de Derechos Humanos Sin Fronteras de la Fundación con el trabajo que han tenido a diario en este trabajo silencioso que también muchas otras personas trabajan intentando levantar entonces la lucha contra la vulneración de los derechos humanos. Si pudiera, Rosa Elena, usted que nos hizo llegar esa carta tan emotiva, comentarnos un poco qué significa este trabajo y cuál es el contexto que están viviendo en vuestro país. Sí, efectivamente, esta carta es emitida por la FENAOM. Quien la firma es uno de nuestros más destacados dirigentes de la Confederación General de Trabajadores del Perú, es el vicepresidente, pero a su vez él es presidente de la Federación de Obreros Municipales del Perú, FENAOM. Y esta carta, como ustedes podrán apreciar, es todo un reconocimiento a Juan Carlos Moraga, ¿no?
no solo por su representación en Derechos Humanos Sin Fronteras, sino también a toda la trayectoria que él tiene. Hay algo que yo quería comentarles, ¿no? El año pasado tuvimos la oportunidad de estar acompañados por Juan Carlos Moraga aquí en Perú y justo coincidió la marcha denominada la Toma de Lima, ¿no? En una reunión justamente en FENAOM, porque tuvo una agenda bastante fuerte y él fue galardonado, hubo un reconocimiento público hacia él, se le entregó la medalla FENAOM, que se le entrega a las personas muy distinguidas, dirigentes muy distinguidos. Se aprecia mucho el trabajo de Juan Carlos Moraga aquí y en otras partes del mundo en defensa de los derechos humanos. Y en ese marco, yo quería comentarles cómo las expresiones, entender las expresiones de este dirigente y de toda la gente que él representa, ¿no? Por supuesto, es importante poder también mencionar que es el trabajo de muchas otras personas, incluso organizaciones que se encuentran velando por la defensa de los derechos humanos. Y justamente quería consultarle por aquello, Rosa. ¿Podría comentarnos un poco y para poner en contexto a quienes nos pueden ver mediante la transmisión de UCB Televisión, pero también gracias al Internet en distintos países del mundo? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la crisis social, política que están viviendo día a día y cuál es el tipo de vulneraciones de derechos humanos que ustedes han evidenciado? La situación en el país es bastante difícil, ¿no? Aquí yo quisiera mencionar el hecho que luego del juicio político y el arresto del expresidente Pedro Castillo en el mes de diciembre, sumado esto a la insatisfacción de las condiciones de vida, ¿no? Especialmente de aquellas poblaciones, aquellas zonas rurales, nosotros enfrentamos una gran protesta que se genera principalmente en la parte sur de nuestro país, que son las zonas, pues, Ayacucho, las zonas más descuidadas, por decirlo de alguna manera, para que no suene fuerte, ¿no? Entonces, estas regiones como Apurímac, Ayacucho, Puno, con poblaciones con mucha discriminación y que continuamente sostienen una lucha permanente por mejores condiciones de vida y acceso a la educación, salud, vivienda, precisamente es ahí donde se extiende por todo el país y va aumentando la protesta, ¿no? Una protesta que finalmente cobra la vida de seres inocentes, incluidos jovencitos que se iban a estudiar y otros trabajadores que regresaban del trabajo y que ni siquiera estaban participando en la protesta. Situaciones muy difíciles y muy complejas realmente para luego decir de que era gente que realmente las han tratado como personas de tercera categoría, que es lo que se ha venido escuchando y se ha venido especulando. Realmente son seres humanos, en la mayoría, personas que asumieron su legítimo derecho de la protesta a una situación ya bastante difícil desde que postuló, ¿no? Desde que postuló Pedro Castillo en las elecciones, ya se inició una serie de acontecimientos que denotaban mucha discriminación, una situación bastante difícil, que luego se da con la demora de proclamarlo a él y luego, cuando ya es proclamado, una serie de actividades que simplemente querían demostrar de que él no debería estar como presidente de la derecha, se agrupa y para eso, en complicidad con muchos congresistas también de derecha, que todo proyecto que fuera a favor del pueblo, a favor de la clase trabajadora, es detenido, es intervenido, no pasa, no se discute, y finalmente todo esto va acumulando realmente mucha frustración en la gente, ¿no? Entonces, es entendible. Un hombre como Pedro Castillo, es un profesor rural, que viene de un pueblo sencillo, ¿no? Él va a representar a esta gente del campo. La gente se siente con la posibilidad de ser reivindicada, representada por un hombre igual que ellos. Y luego a este hombre es defenestrado, es arrestado y
finalmente fíjese usted lo que ha acontecido. Una situación aún muy dispareja y muy difícil en este momento. Si bien es cierto, hasta marzo la cosa fue bastante fuerte y muchos creen que esto se solucionó y que queda ahí, falso, completamente falso, ¿no? Y esto lo vamos a comentar luego más adelante. Claro que sí, para nosotros es importante darle continuidad a estas temáticas y no solamente quedarnos con los titulares de una crisis cuando comenzó, como lo hemos visto desgraciadamente en la mayoría de la prensa y también del conocimiento público, al menos que se da en nuestro país. Eduardo, quisiera a usted consultarle desde su experiencia, desde el ámbito legal, como abogado especializado en derechos humanos. ¿Suele ocurrir que las vulneraciones en derechos humanos se da justamente en localidades, por ejemplo, como las que nos comenta Rosalena, que suelen estar un poco más alejadas, un poco más olvidadas, por llamarlo de alguna manera, en sectores de la periferia, en este caso del país, donde pareciera que hay menos interés quizás por defender este tipo de derechos? ¿Eso es una constante que se da, es un denominador común en estas conductas? Mire, sí, eh, en el mundo entero, en los distintos periodos de la historia del siglo XX y también del actual siglo, son los lugares rurales o alejados de las grandes urbes donde se ven con mayor crudeza las violaciones a los derechos humanos que ejercen regímenes que vengan de donde vengan, derivan en algo dictatorial, que es lo que hoy día acontece con el caso del Perú, que es muy similar a lo que le pasó a Bolivia en algún momento determinado cuando tiene que salir del país Evo Morales y entra una presidenta, también mujer, Yanine Áñez, que hoy día me imagino que está presa por delitos de lesa humanidad, por violación a los derechos humanos. Y Dina Boluarte, que venía incluso de los equipos que habían construido gobierno junto con Pedro Castillo, sin embargo, se genera una alianza estratégica con sectores reaccionarios del Parlamento y de la política peruana y terminan violando los derechos humanos de esta manera. Y donde ocurre aquello es, como bien decía Roselena, en Ica, en Cusco, en Ayacucho, en Apurímac, y se ocurren brutalidades que han sido calificadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando de una entidad independiente, absolutamente imparcial, que es designada, donde 8 personas son designadas que no pertenecen a la nación, que van a investigar y que van a informar por las Naciones Unidas. Y determinaron que hubo ejecuciones extrajudiciales. Eso es gravísimo. Estamos hablando de asesinato, de genocidio, que fue provocado por un gobierno determinado. Aquí no es un problema de que hubo un uso, meramente un uso excesivo de la fuerza o algún exceso, no. Aquí lo que hubo fue una violación sistemática ejercida por agentes del Estado en conocimiento de quienes están gobernando, especialmente de la que asumió, comillas, la presidencia de la República, porque en el fondo ejerce como una dictadura, y en definitiva violan los derechos humanos, y ocurre normalmente que son zonas rurales, zonas donde están los pueblos indígenas. Esto está muy relacionado, mire, en Chile, cuando fue el golpe de Estado el año 1973, la mayor cantidad de muertes que se produjeron después del 11 de septiembre fue en los sectores rurales del país. Y después cuando se encontraron cuerpos en Mulchen, en Lonquén, para los que están viendo acá, en Salto del Laja, en el sector donde está, en Los Ángeles, donde está lo que se llamó Colonia Dignidad, en fin, en los lugares rurales fue donde las muertes fueron inmediatas, y de gente gente joven, asentamientos campesinos donde estaba desarrollando el proceso de la reforma agraria, gente muy vinculada a la zona rural, también indígenas en el caso de la Araucanía. Entonces, es un mínimo común de que efectivamente en esa zona se produce estas violaciones, y yo creo que para el caso del Perú, hoy día, si bien el tema de alguna manera amainó públicamente, en la práctica sigue siendo un hecho de violación permanente. La gente además, allá tienen un Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo del Perú, que hace poco tiempo atrás estableció que la protesta era un delito. Es
Entonces, por lo tanto, ya la gente, en definitiva, difícilmente puede ejercer un derecho tan humano como el derecho a protestar, a manifestarse en contra o a favor de determinadas cuestiones que los pueblos, en el caso del Perú, están pidiendo y luchando hace mucho, mucho tiempo. Es muy importante lo que usted nos menciona y sin ánimos de querer ser redundante, es uno de los motivos por el que la Fundación Derechos Humanos Sin Fronteras tiene este nombre, porque no basta con tener los derechos humanos como eslogan, no basta con saber que los derechos humanos se deben respetar, sino que más bien hay que defenderlos de extremo a extremo, independiente cuál sea la frontera, independiente cuál sea la nación, porque los derechos humanos son transversales y eso es algo que no nos podemos aburrir de decir hasta que se cumpla, hasta que se logre cumplir en cada una de las localidades, aunque sea incluso la más olvidada, porque donde haya vida debe haber derecho humano. Rosalena, quisiera consultarle, porque usted fue organizador en medio de esta crisis tremenda, social, política, sobre la Conferencia de Pueblos Originarios, Seguridad Alimentaria y Derechos Humanos que usted misma convocó junto con la CGTP y de la cual, además de ser organizadora, participó día a día. ¿Nos podría explicar un poco, no solo en qué consistió, sino que también detalles de cómo se gesta? Sí, cómo no. Todos los años, a través del Departamento de Asuntos Agrarios de la CGTP, se realiza la conferencia agraria. Es la conferencia agraria. En esta conferencia se ven diferentes temas, fundamentalmente técnicos, los aportes para la mejora de la agricultura, así como también los avances en favor de las organizaciones campesinas, rurales, las comunidades nativas, ¿no? Entonces, el año pasado, todavía estaba el presidente Castillo, y aquí una de las conclusiones a la que se llega en esa conferencia es que efectivamente, habiéndose ya hablado, se genera mucha expectativa respecto a la implementación de la segunda reforma agraria, ¿no? Que más allá de la primera reforma agraria del general Juan Velasco, esta venía a ser más bien un complemento económico, una forma de sacar de la situación de pobreza a los campesinos de las zonas rurales, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que también se hacía muy notorio en esta conferencia era el hecho de que ya era el momento de que se cortara aquellos beneficios que se le dan a las agroexportadoras, que se enriquecen día a día, mientras que los trabajadores de las agroexportadoras siguen viviendo en su miseria. Entonces, teníamos unas conclusiones muy especiales respecto al enfoque de la violación de los derechos de los pueblos originarios, de la violación de los derechos de las organizaciones campesinas, de las organizaciones rurales, respecto a la tierra, respecto a su economía tan magra. Entonces, en ese marco, la CGTP es parte de la Asamblea Nacional de los Pueblos, y la Asamblea Nacional de los Pueblos confluye en las organizaciones sindicales, organizaciones políticas, organizaciones rurales, amazónicas, etcétera. Entonces, era necesario, ¿no?, tocar un tema que estaba muy latente ya, muy latente. Y encima de esto, muchas de las personas que están al frente de las protestas son gente precisamente del Frente Agrario y Rural, porque ellos reclamaban aquello que se les había ofrecido, una segunda reforma agraria que les permitiría tener una alternativa económica de supervivencia, mejorar sus economías. Esos agricultores, esos hombres y mujeres que durante la pandemia entregaron su vida, arriesgaron su vida, porque no faltó la comida en las mesas de los peruanos, porque ellos siguieron trabajando. La agricultura familiar se batió durante toda la pandemia. Ellos han entregado a sus hijos ahora. La sangre de esta gente ha teñido las calles de nuestro país, ¿no? O sea, no se entiende realmente. Es increíble. Durante el desarrollo de esta conferencia, logramos nosotros cohesionar, ¿no?, diferentes criterios, ¿no?
respecto a qué hacer. El problema no solamente es en el Perú, ahora se dio, estamos viviendo en Perú una situación muy difícil. Lo mismo se da en Argentina, lo mismo, perdón, se da en Chile, lo mismo se da en otras partes, en otras esferas de nuestro planeta, ¿no? Siempre, como ha dicho nuestro compañero, los que son más vulnerados y discriminados son los que menos tienen. Y siempre se favorece al que tiene, al que explota, ¿no? Y por eso es primordial la labor que realiza Derechos Humanos Sin Fronteras. Donde estén, quienes estén, se defiende aquel que se ve vulnerado su derecho, ¿no? Realmente esta conferencia, entre las muchas cosas, las enseñanzas que nos dejó, es precisamente eso: kilómetros más, kilómetros menos, pero nuestros problemas son los mismos. Las grandes mayorías desposeídas y una minoría que, adueñada de los territorios de los pueblos, no les interesa, por ejemplo, acá en Perú, no les interesa guerrear al narcotráfico, parar la explotación de la madera, la trata de blancas, no les interesa. Simplemente es quitarle al desposeído, ¿no? Hace menos de un mes mataron a un defensor, ¿no?, de su territorio, a un dirigente ayánica. Entonces, la situación en nuestro país es bastante compleja y bastante difícil, y mucho más. Nosotros la conferencia la venimos a dictar precisamente en medio de todo este conflicto, porque también fue un espacio de denuncia, ¿no? Ya teníamos muchos dirigentes, una dirigente mujer indígena que ha tenido que salir para Europa porque estaba perseguida, dirigentes sindicales que ya no dormían en su casa porque eran amenazados, ¿no?, y de ponerlos presos, han sido perseguidos, otros han sido maltratados, golpeados. Entonces, eh, necesitábamos un espacio, ¿no? Un espacio donde no solamente ir tras los objetivos de trazar una línea de trabajo, sino fundamentalmente un espacio de denuncia. Y esto lo hemos logrado, ¿no? Entre algunas de las conclusiones a las que pudimos llegar en esta conferencia, fue precisamente de establecer no solo las similitudes de las realidades de Perú y Chile, por ejemplo, ¿no?, y de otros espacios en otras fronteras, sino también la necesidad de enfocarnos en cómo arribar a soluciones concretas, ¿no?, vincular los temas. Y hemos tenido muchos comentarios respecto a las propuestas de hacer llegar a las Naciones Unidas la necesidad de asumir mecanismos para la alerta ciudadana, que fue uno de los acuerdos que fue tomada en esta conferencia. Participaron representantes del Frente Agrario y Rural, sindicatos, hubo la participación de diferentes organizaciones sociales que han estado y están permanentemente en esta lucha por la democracia en el país. Bueno, y también participó Derechos Humanos Sin Fronteras, ¿no? De hecho, sí, nosotros hemos tenido realmente esta gran oportunidad de tener a Derechos Humanos Sin Fronteras con nuestro compañero Juan Carlos Moraga, que realmente tuvo una espléndida disertación, ¿no? Bueno, acá en Perú lo queremos muchísimo, y realmente tenerlo en este espacio para nosotros fue muy gratificante, porque se ha convertido en un maestro, ¿no? Es nuestro maestro. Miren ustedes, el año pasado él estuvo acá y dijo: miren ustedes, yo veo que se viene esto, se viene aquello, mucho cuidado, protéjanse, tengan cuidado. Bueno, eso fue el año pasado, antes que reviente todo esto, ¿no? Y luego se han dado las cosas así, tal cual las dijo, y tenerlo nosotros en la conferencia, ¿no?, dándonos mucho ánimo, muchísimo ánimo, ¿no? Entonces, eso nos ha servido, nos ha fortalecido bastante, nos ha fortalecido mucho. Tal es así que, por ejemplo, nosotros ya estamos trabajando justamente con los representantes que estuvieron en la conferencia agraria este año. Estamos trabajando ya la conformación del capítulo Perú Derechos Humanos Sin Fronteras, y esperamos realmente que también poder contar con la presencia de ustedes aquí.
Por supuesto, bueno, es una de las finalidades de Derechos Humanos Sin Fronteras. Ya estamos terminando el primer bloque de Derechos Humanos Sin Fronteras. Queda mucho por conversar tanto con Eduardo Salas, abogado especialista en derechos humanos, pero también con Rosa Elena para que nos siga comentando cuál es el escenario político, social, pero también humanitario que se está viviendo en nuestros vecinos en Perú, justamente esta nación hermana. Volvemos, vamos a una breve pausa comercial, pero ya regresamos. Y estamos de regreso en Derechos Humanos Sin Fronteras, que llega hasta sus hogares gracias a UCB Televisión y por supuesto también gracias a la Universidad Católica de Valparaíso. Dejábamos una pregunta planteada justo antes del corte comercial, particularmente a Eduardo Salas, abogado especialista en derechos humanos. ¿Cuál es la relevancia de estos encuentros que Rosalena González, que nos acompaña también en este capítulo, nos comentaba? La relevancia de estos encuentros donde además de hablar de reformas y derechos, también se da una instancia de colaboración, de compañerismo entre organizaciones, entre personas que lo están pasando mal, en medio de un escenario en el que incluso se le han cortado las alas para poder manifestarse. Bueno, es muy relevante porque el hecho de que los campesinos, los obreros, la gente de trabajo se organice, se sindicalice, genere instancias como seminarios, encuentros, en fin, distintos tipos de instancias, es el momento en que se tratan los temas de fondo, los temas de verdad, como los que ha mencionado Rosa Elena. El encuentro que ellos realizaron en Perú, que me comentó con profundidad Juan Carlos Moraga, es vital porque después tienen que volver a encontrarse para defenderse, además, para protegerse. Estamos hablando de temas de los derechos humanos, por una parte, que son la sangre misma de la gente, de los pueblos indígenas fundamentalmente, rurales, campesinos, gente de la economía de subsistencia, que ha sido explotada por gobiernos y también por los poderes o las transnacionales, las entidades extranjeras, que no son y que generan situaciones de injusticia y explotación profunda. Yo siempre me acuerdo de esa novela, la debe conocer Rosa Elena, porque ella es de allá, de José María Arguedas, Todas las Sangres, donde se cuenta un poco lo que es el Perú y eso no ha cambiado. Eso que contaba hace 50 años José María Arguedas, gran escritor peruano, y que contaba lo que acontecía en esa zona, además, justo la zona donde hubo más muertes, ¿ah? En la zona de más profunda del Perú, y nos contaba en esa zona del sur del Perú cómo era tratado el campesino, cómo era tratado el indígena, y cómo las fuerzas extranjeras, cómo la minería, por ejemplo, la minería extractivista impresionante a otro nivel, explota brutalmente y acaba con esas sociedades que terminan prácticamente desapareciendo. Entonces, por lo tanto, aquí estamos hablando no solo de derechos humanos concretos e inmediatos como la vida, que obviamente que desde el 7 de diciembre a marzo, del 7 de diciembre del 2022 a marzo de este año, hubo asesinatos de más de 60 personas, campesinos, gente fundamentalmente indígena del Perú, sino que además esto que viene por años, esta explotación donde han sido vulnerados otros derechos humanos fundamentales como son los derechos económicos y sociales, culturales, el derecho al territorio, y que defienden estas organizaciones. Entonces, yo aplaudo mucho que siempre se organicen, que siempre estén los campesinos, los obreros, los sindicatos reuniéndose, buscando caminos para defenderse, para proponer un país distinto, como señala Rosa Elena, una segunda reforma agraria, una reforma agraria más profunda que la que hubo, porque la que hubo fue prácticamente traicionada, y aquí hay todo un proceso que tiene que vivirse, no solo en el caso del Perú, también en Chile, en Latinoamérica en general, con los procesos de reforma agraria. Entonces yo, bueno, sin duda que estoy en materia de derechos humanos, es clave la unidad, el testimonio, reunirse y ver que los derechos tienen que ver con una cuestión no meramente puntual de un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos inmediatos a través de agentes del Estado directo, sino que también los viola, los viene violando una sociedad donde hay una casta política y también oligárquica, una oligarquía, tanto nacional como extranjera,
que ha venido de manera sistemática violando los derechos humanos, sociales, económicos, territoriales de los pueblos del Perú, del pueblo profundo del Perú, de eso que hablaba José María Argueda, que son todas las sangres, y yo desde aquí le rindo un homenaje a ese gran escritor porque nos dijo y nos contó lo que realmente estaba ocurriendo y sigue aconteciendo en Perú y en Latinoamérica. Así es, abogado Salas. De hecho, ya voy a consultarle respecto a esa reiteración que se da en la historia de nuestro país y también en la historia, para qué decir, de Latinoamérica e incluso el resto del mundo con estos denominadores comunes lamentables que usted menciona. Pero quería consultarle a Rosa Elena, usted junto a la comunicadora Cecilia Chipana, representadora también de la CGTP, fueron parte en septiembre del año pasado del Encuentro Fundacional de Derechos Humanos Sin Fronteras. ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque no solamente nuestro lazo, tanto de derechos humanos sin fronteras como con ustedes, ha sido un momento de crisis, sino que también en este tipo de encuentros que celebra lo que es la instancia para defender los derechos humanos. Sí, sí, efectivamente. Para nosotros fue toda una experiencia muy, muy grata porque encontramos precisamente eso que queríamos, el espacio más abierto, amplio, democrático, donde se puedan exponer precisamente este tipo de situaciones, la violación de los derechos humanos y cómo afrontarlos, ¿no? ¿Qué hacer? Y en qué momento actuar, ¿no? Y para nosotros una satisfacción tremenda, reconocernos entre nosotros. Todos hacemos muy grandes esfuerzos en la misma línea y a veces estamos dispersos. Entonces, Derechos Humanos Sin Fronteras, en su acto fundacional, nos da la gran oportunidad de tener ese espacio, compartir ahí con gente como, por ejemplo, Buscarita, representante de las abuelas de Plaza de Mayo, y el nieto Manuel. Fue realmente emotivo. Cualquier cosa que yo pudiera decir seguramente no lo diría de la tal magnitud que fue. Fue muy, muy, muy emotivo, ¿no? Encontrarnos con situaciones donde el esfuerzo es premiado. ¿Cómo? Con resultados, el resultado. Mujeres que año tras año buscando a sus seres queridos y van encontrándolos, ¿no? Entonces, eso fortalece a nosotros. Nosotros vinimos muy, muy recargadas de mucha energía, Cecilia y yo, de ver que sí se puede y mucho mejor organizadas, ¿no? Entonces, realmente Derechos Humanos Sin Fronteras para nosotros ha significado muchísimo y estamos muy involucradas nosotros con Derechos Humanos Sin Fronteras y para adelante. Claro que se puede, y también esto es un llamado y una invitación que se extiende no solamente con la necesidad de pertenecer a algún tipo de organización ni de participar necesariamente de este tipo de encuentros, sino que también para cada uno de los civiles, para cada una de las personas que nos ven, para defender estos derechos que son de todos y que parece reiterativo que lo repitamos, pero es que es necesario porque hasta el día de hoy se siguen vulnerando y esto es algo que se viene proyectando desde incluso el inicio de nuestros tiempos, lamentablemente. Justamente a eso quería consultarle, abogado Salas. Comentábamos entonces esta crisis que se ha vivido en el Perú, momentos difíciles incluso después de la destitución del presidente Castillo, lo que ha ocasionado manifestaciones reiterativas, opositoras con un alto costo, incluso más allá de un costo político, social, monetario. Estamos hablando de un costo humano donde se han contabilizado más de 60 víctimas fatales. ¿Qué nos puede decir respecto a la condición actual? ¿Cuál es el escenario actual desde en materia legal que se está viviendo? Ustedes nos hablaban que habían incluso instancias internacionales que estaban intentando intervenir de alguna manera. No lo escuchamos, tiene que activar su volumen por mientras reiteramos la Ya, pregunta Adina y Boluarte también, estaba diciendo que, ahora sí, 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 mire, las Adina intervenciones Boluarte, que hay desde el punto de vista internacional incluso. si no, mire, Adina Boluarte y la gente con la que ha estado gobernando el país en este último tiempo, hay que juzgarla en el nivel internacional. Yo estoy convencido que ella tiene que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al Tribunal Penal Internacional. Y tiene que ser juzgada conforme al Estatuto de Roma porque ha cometido crímenes de lesa humanidad. Como debería haber sido juzgado Pinochet en algún momento en Chile
y como debería ser juzgada Yanina Áñez y otra gente que ha ejercido violencia, crimen en materia de derechos humanos. Yo digo sinceramente que ahora mismo dicen que ella va a ir a declarar al Tribunal del Perú, a la Fiscalía, y que donde señala que es inocente de todo, que no tiene nada que ver con lo que aconteció esos días crueles, horrendos que vivió el Perú desde el 7 de diciembre, y su gente dice que ella no cometió ningún delito, que todo bien, que los que no cumplieron los protocolos fueron las policías o los militares, lo que es completamente falso. Entonces, por lo tanto, creo yo que allí hay una situación pendiente del Perú que no la va a poder juzgar el mismo Perú en este momento, porque como señalaba, la entidad judicial o la que corresponde juzgar no da garantía de ningún tipo. Entonces va a tener que llegar a los niveles internacionales que correspondan para que sea efectivamente juzgada y juzgado ese gobierno. Y decirles que esto de violar los derechos humanos a los pueblos indígenas es una cuestión que acontece todos los días. Acá en Chile, Derechos Humanos Sin Fronteras también se pronunció respecto a lo que pasó, por ejemplo, en la cárcel de Angol, donde a unos mapuches se les acusó injustamente de que habían secuestrado, inventaron un secuestro de gendarmes cuando se cerró la puerta por dentro porque ellos mismos la cerraron en la cárcel de Angol, y después lo trasladaron sin salvaguardarle ningún derecho, sin cumplir con ninguno de los normativas internacional. Chile está adherido al convenio de la OIT, al 169, artículo 7, octavo, noveno y décimo, establecen niveles de protección para los pueblos indígenas que no se cumplieron en este caso. Entonces esto está aconteciendo todos los días. El fenómeno de lo que pasa en Haití, lo que ocurre hoy día, y hay que decirlo también abiertamente, en Nicaragua o en Venezuela, también ha habido pronunciamiento de las Naciones Unidas y de las Comisiones de Derechos Humanos Internacionales respecto de violación a los derechos humanos en esos países. Quisiera decir que en el caso de Haití es muy relevante porque todos sabemos que Haití fue la nación, antes que ninguna otra, que se liberó de España y de Francia, y que ayudó a Simón Bolívar y ayudó a los latinoamericanos a independizarse. Bolívar tuvo que llegar a Haití a pedir pertrechos, a pedir armas, a pedir ayuda, apoyo para poder liberar a Latinoamérica, en ese caso a la Gran Colombia en su momento. Entonces también allí hay otro país donde nos necesitan, porque la intervención extranjera de Canadá y Estados Unidos ha sido muy grave también para el tema de los derechos humanos en ese país. Entonces, por lo tanto, hay varios temas que nosotros tenemos que tratar como Derechos Humanos Sin Frontera, por eso menciono otros países, otras circunstancias, y que espero que muy pronto podamos juntarnos para ver estos temas y seguir denunciándolos. Y claramente, para redondear la pregunta realizada, estos criminales, la gente que comete crímenes de lesa humanidad, muchas veces los países tienen que pasar mucho tiempo para que sean juzgados los que han cometido estos delitos, y en el caso de Dina Boluarte es una pantomima, es un montaje lo que están haciendo con que vaya a declarar a la Fiscalía, porque en el fondo aquí seguramente van a buscar la manera de zafar, y estas cuestiones tienen que verse en el nivel de las Cortes Internacionales de Justicia. Ahora, de todas maneras, lo que nos relata, abogado, es desgraciadamente una situación que se ha reiterado en el tiempo, y no solamente en los países de Latinoamérica, sino que a lo largo del mundo, donde en materia de derechos humanos terminan entonces en instancias internacionales tratando de buscar justicia, porque desgraciadamente dentro del mismo país, para que vamos a dar ejemplos, son tantos que estaríamos todo el capítulo mencionándolo. Desgraciadamente no se cumple con la justicia y mucho menos con la reparación. Roselena, quiero extenderle la misma consulta que le hacía al abogado. ¿A qué más que usted, que se encuentra ahí, nos podría comentar cómo se encuentra el contexto, el escenario en Perú, pero también cómo se está viviendo de manera anímica entre ustedes, los ciudadanos? Bueno, es una situación de frustración, ¿no? Las mujeres, las mujeres organizadas, las amas de casa, las profesionales, las estudiantes, absolutamente todas las mujeres sentimos un impacto tremendo de una situación de injusticia, ¿no? Criminalizan la protesta, y bajo esta criminalización de la protesta puede ser cosa, como lo que han hecho, ¿no? Han matado, eso ha sido una matanza. Más de 60 personas que han perdido la vida por hacer el uso legítimo de su derecho a la protesta. Pero actualmente, ¿no?, la calle marca la pauta.
para nosotros eso está clarísimo, ¿no? La calle exige la renuncia del actual presidente, la actual presidenta, ¿no? Y el adelanto de las elecciones. Esto es tremendo. Sin embargo, la presidenta Dina Boluarte y el Congreso viven en otro mundo. Ellos tienen un mundo paralelo, ¿no? Ellos no son capaces de prestar oído ni escuchar las demandas y lo único que provocan es realmente satanizando las protestas, generan más violencia. Realmente ellos asusan, ¿no? Porque cómo es posible que en un momento determinado la presidenta dijo de que todos son absolutamente inocentes y felicitaba el actuar de la policía. Imagínense, ¿no? Y luego ha habido un dime y direte entre ella y los comandos aquí de las fuerzas, ¿no? Policiales, porque ella dice que ella no tiene ninguna responsabilidad, que lo tienen los comandos, que ella no dirige un comando, en fin, realmente una falta de respeto total, ¿no? A, bueno, ¿qué se puede esperar de gente tan violentista, ¿no? Realmente, mire, ustedes deben recordar lo que pasó en San Marcos, la decana de América, lo que pasó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos dice a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Estudiantes, gente que volvía de su marcha, que estaban hospedados ahí, han tumbado la reja, o sea, no necesitaron, esta gente, esta policía, la gente del ejército no necesitó postular para ingresar a la universidad, se tumbó la reja y ingresó, y estuvieron dentro de la universidad, ¿no? Maltratando salvajemente a gente muy humilde, a campesinos que se encontraban ahí, a estudiantes que fueron vejadas, ¿no? Ahora mismo nosotros esta semana vamos a entrevistar a una de las estudiantes que estuvieron, ¿no? Dentro cuando sucedió el asalto a San Marcos, ¿no? La actuación de la policía es cuestionable, ¿no? Sin embargo, merece solamente felicitación de la presidenta. Entonces, esta presidenta para el pueblo peruano debe renunciar. Esta es una exigencia de la ciudadanía. Realmente, mientras ella insista, persista y siga sosteniendo que está fuera de sus competencias de tener esto, bueno, sigue viviendo en un mundo paralelo, ¿no? Eh, y el Congreso, un Congreso con el 90% de desaprobación, ha resultado en un espacio, en un circo que, por supuesto, favorece a alguien, ¿no? Favorece a este gobierno y a la clase dominante. Para eso, para nosotros está clarísimo. Se vienen unas jornadas muy fuertes, el 14 de junio está saliendo la CGTP, hay acuerdo también de los ronderos para una serie de marchas, igual el Frente Agrario y Rural. Bueno, esto se pone fuerte, de verdad, nuevamente, ¿no? Entonces, yo creo que la gran exigencia para los hombres y mujeres del Perú es que se haga justicia, que se vaya la señora Dina, que se le inicie los juicios que se les tenga que iniciar, que es muy cierto lo que está diciendo Eduardo. Aquí lo que se va a hacer para nosotros es un remedio. Ella tendrá que ser juzgada en los foros internacionales y tiene que caerle todo el peso de la ley, a ella y a todos los que resulten responsables, incluido el primer ministro. Claro, son situaciones que usted nos expone y que van directamente en desmedro de la ciudadanía particularmente, más allá de cuáles son los costos políticos e incluso legales que puedan tener los responsables. Eduardo, quisiera consultarle a usted porque Rosa Elena nos habla de esta criminalización de la protesta, también de esta violencia de Estado que también vuelven a reiterarse en distintas situaciones a lo largo de la historia. Usted expuso en el tercer Foro Mundial de los Derechos Humanos sobre la situación del Perú en Buenos Aires. ¿Cuál es su opinión hoy de estos acontecimientos y también de estas situaciones que se vuelven a reiterar una vez más? Bueno, en esa oportunidad se nos invitó a hablar sobre los derechos humanos sin frontera de distintos países y lo que yo hice fue un paralelo entre lo que acontecía con el pueblo mapuche en Chile y con los pueblos indígenas en Chile y lo que acontecía en el Perú con los pueblos indígenas. Y allí, bueno, ya hemos comentado, Rosalena lo ha dicho con mucha claridad, lo que acontece obviamente en Perú es una dictadura. Yo ni siquiera llamaría presidenta de la República a Dina Boluarte. Es una dictadora. Y a los dictadores no se les dice presidente. Pierden esa calidad, digamos, porque los que elegimos presidentes son en democracia, los elegimos porque creemos en la república, en el Estado de Derecho,
que está fundamentado en los derechos humanos. Y cuando se violan los derechos humanos de esta manera, de manera tan sistemática y generalizada como ocurrió en Perú y como sigue aconteciendo en el Perú, lo que hay es una dictadura, encubierta o vestida de supuesta democracia. Y bueno, y claramente entonces, por lo tanto, eso había que afirmarlo en el foro donde estuvimos presentes, en el Tercer Foro Mundial por los Derechos Humanos en Buenos Aires, en un lugar muy emblemático, en un lugar que fue centro de tortura, cárcel, en el caso de Buenos Aires. Y sin duda que yo me sentía muy orgulloso. Además, estoy muy cerca del Perú. Yo nací en Arica, soy como del sur del Perú, por decirlo de alguna manera. Arica y Tacna están muy hermanadas como ciudades. Y he conocido, he estado muchas veces en los sectores o las zonas donde se han cometido estas graves violaciones. Así que, por lo tanto, puedo decirles con mucha fuerza que allí hay un tema que va a continuar, que va a ser muy importante para el desarrollo del Perú. Yo espero que políticamente, sin lugar a dudas, que lo que le pasó a Pedro Castillo, más allá de cualquier cuestión de carácter humana, como ocurre con todos los seres humanos en la política, le ha pasado en distintos países, pero era un señor, un profesor rural, que tenía la intención de hacer algunos cambios fundamentales, no pudo, incluso concedió mucho en algún momento, y por conceder mucho creyendo que con eso no lo iban a votar, igual lo engañaron, fue engañado. Yo diría que él y su gente fue muy engañada, hasta que al final lo sacaron del cargo de una manera absolutamente indigna, y después lo metieron preso, y ya todo lo demás que sabemos, se instaló una dictadura como la de Dino Boluarte, y con el apoyo de la oligarquía, porque quien está gobernando hoy día el Perú es la oligarquía de siempre, que instrumentaliza a los actores políticos para conseguir los objetivos que han perseguido toda la historia del Perú, que ha afectado ya lo decíamos, a los derechos humanos más profundos de los pueblos del Perú en general. Así que yo creo que ahí hay un tremendo desafío, y bueno, esperar que la unidad, el cariño, la búsqueda de salir a flote, decir la verdad donde sea necesario y donde sea posible. De verdad que esto que han tratado de montar como que los pueblos indígenas peruanos son terroristas, o los terruquean, como es el término que usan allá, es una cuestión típica de la oligarquía. Siempre terruquea o acusa de violentista cuando ellos están cometiendo la violencia. El terrorismo que hay allá es de Estado, no es de los pueblos indígenas, no es de los campesinos, como también lo es en el caso que hemos vivido en Chile con los pueblos del sur, donde también se les ha intentado acusar y establecer que son terroristas, cuando la gran mayoría es muy pacífica y lo que quiere es que se respeten sus derechos, que sean integrados en la sociedad y que puedan tener su familia. Tampoco quieren grandes cosas, quieren dignidad. Y eso que es la dignidad, parece que cuesta mucho en nuestros países. Bueno, y una de las tareas que tiene Derechos Humanos Sin Fronteras es esa, de que los seres humanos en el mundo vivamos con dignidad. Por supuesto, Rosalena, Derechos Humanos Sin Fronteras está programando un segundo encuentro internacional de esta fundación para el mes de septiembre, donde una de las temáticas será América Latina, lo que por supuesto incluye al Perú. ¿Qué le parece esta convocatoria y que en ella se vea, junto a la situación de los derechos humanos en otros países, la situación que están viviendo en sus tierras? Para nosotros que estamos viviendo una situación muy difícil aquí en el Perú, este espacio es muy bueno, nos permitirá exponer los testimonios de las víctimas de este genocidio, igualmente de los dirigentes y dirigentes sindicales que viven perseguidos y escondidos por denunciar, por defender, ¿no?, a los más humildes. Realmente estamos viviendo una situación, como lo he dicho claramente, Eduardo, ¿no? Una dictadora, ¿no?, que no me representa, ¿no? Definitivamente yo no me siento representada por esta mujer, y creo que ninguna peruana se siente representada por esta mujer, una mujer sin sentimientos, que lo único que ha demostrado con su gestión es que para esta gente la vida no vale nada. Entonces, el espacio que tendremos en septiembre servirá para eso, para ratificar nuestra posición de la defensa de los derechos humanos en mi país y en el mundo, y realmente
denunciar, ¿no? Denunciar. La denuncia se ha vuelto un arma muy contundente a nivel internacional, porque solamente así lograremos que esta señora y toda la gente que está con ella puedan sentarse en el banquillo y pagar por lo que han hecho. Y que esto nunca más se vuelva a repetir, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Por supuesto, en los pocos minutos que nos quedan, quisiera extenderle, Rosalena, un espacio para que pudiera enviar un mensaje no solamente al pueblo peruano, sino que también a todos los chilenos y todas las televidentes que nos ven incluso en otras partes del mundo, para que puedan conocer cuál es la realidad que están viviendo. Sí. En primer lugar, de acuerdo a lo expuesto también por Eduardo, nuestra solidaridad con el pueblo nación mapuche y por todos aquellos pueblos que viven oprimidos y que en estos momentos están sufriendo como nosotros. Por supuesto, también quisiera extenderle este espacio a Eduardo Salas, abogado especialista en derechos humanos, para que pudiera enviar un mensaje en los minutos que nos quedan. Discúlpame, me emocioné, pero realmente sí, el mensaje es para todos los hombres y los hombres y mujeres del mundo. No debemos retroceder ni un paso atrás en la defensa de los derechos humanos. No más crímenes, no más genocidio. Elena, y nosotros nos conmueve también su emoción. Muy bien, Rosalena, yo creo que tu emoción tiene mucho sentido, tiene mucho significado, Rosalena, porque no te miento que también cuando yo ese mismo día que estaba aconteciendo el golpe de Estado que recibió Pedro Castillo, el mismo día, me escribían aquí uno se escribe en el Twitter, en el WhatsApp, en las redes sociales, y me decían, oye, mira, el presidente del Perú está intentando un golpe de Estado y quiere disolver el Congreso, y yo inmediatamente, ¿sabes qué? Así como si fuera intuitivo, dije, no, espérate un ratito, aquí lo que está pasando es otra cosa. Aquí te lo está ocurriendo que la oligarquía no le quiere dar ninguna posibilidad y lo van a destruir y lo van a meter preso. Aquí va a pasar lo mismo que con Bolivia pasó hace un tiempo atrás, y van a instalar una dictadura y van a matar gente, y aquí va a morir gente. Van a empezar a entregar su sangre los peruanos, los más pobres, los más populares, la gente más vulnerable, los campesinos, mujeres, dirigentes, como ha señalado, jóvenes, gente que ni siquiera estaba en la protesta, que recibió un impacto y fue muerta. Y así fue, así aconteció porque uno se da cuenta lo que está, si uno sigue el fenómeno del Perú, se da cuenta cómo viene la mano de la oligarquía, que no aguanta, no soporta, y busca todos los mecanismos para poder hacer lo que hizo. Y así lo están haciendo hoy día, y por eso digo que tienen que ser juzgados en cortes internacionales, cortes de justicia internacional, los que son criminales de lesa humanidad. Y lo digo con mucha fuerza, porque aquí también en Chile y en Perú y en Argentina hay una película que hace un poco tiempo atrás vi, 1986, una película muy bien hecha, cuando fue juzgado Videla, Galtieri, gente Macera, asesinos, dictadores de la Argentina. Un juez se atrevió ahí, un fiscal que hizo toda la pega con su equipo y lo logró. A mí me hizo saltar las lágrimas también aquello, porque claramente allí en Argentina hubo 30.000 desaparecidos. 30.000 desaparecidos. Jóvenes, la mayoría de ellos. Entonces, claro que yo comprendo profundamente la emoción de Rosalena, porque cuando se vive en esta cosa no se da cuenta de lo que está ocurriendo. Y yo sufría, le digo sinceramente, Rosalena, por lo que estaba pasando en el Perú ese mismo día, porque uno se imaginaba lo que iba a acontecer. Uno ya a esta altura dice, cuando van a acontecer estas cosas, vienen con toda la fuerza del mundo y son como una ola inevitable. Y bueno, la tarea es denunciar, como dice ella, juzgar. Aquí tiene que haber verdad, tiene que haber justicia, es fundamental, y garantía de que no se repitan estas cosas. Y para eso... A mí me pareció muy significativo, por ejemplo, porque en Chile, y tengo que ser autocrítico, un presidente
como Gabriel Boric, con el que yo simpatizo con algunas cosas que hace y otras no, pero se demoró más de un mes en denunciar el tema de lo que estaba pasando en el Perú. Mientras el presidente de México, el presidente de Argentina, otros presidentes de Sudamérica y del mundo decían claramente que aquí había un genocidio y se estaba matando gente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile se demoró re harto en reaccionar y tarde. Qué bueno que lo hizo en algún momento, pero lo digo de esta manera porque creo, y lo mismo pasó antes con Bolivia, si aquí, porque se empiezan a sacar cuentas pequeñas, se hacen cálculos de partidos políticos, de una izquierda con otra izquierda, pero al final terminan olvidándose cuestiones fundamentales, esenciales, como son los derechos humanos. Y frente al tema de los derechos humanos, no hay que tener puro discurso, hay que reaccionar de inmediato. Y Chile, y ahí yo me apeno por mi país, Chile no reaccionó tan inmediatamente. Y sabíamos del mismo día en que estaban ocurriendo los hechos que esto iba a ser cruel y tremendamente doloroso. Así ha sido. Y bueno, hoy día tenemos la oportunidad de continuar denunciándolo y esperamos encontrarnos prontamente en Santiago el 5 y 6 de septiembre, nos dijo el presidente de la Fundación, Juan Carlos. Ojalá venga Rosalena y más gente y gente de todos los países de Sudamérica con el objeto de poder tratar los temas que ahí se van a tratar, como los de Haití, Sí, de Latinoamérica en general. para eso, En fin. Eduardo, el trabajo de derechos humanos continúa, no solamente de derechos humanos, sino que de tantas personas que intentan defender justamente y levantar la voz ante la vulneración de los derechos humanos. Para eso, nuestra vitrina se encuentra completamente abierta. Quiero agradecerle a Rosalena González por su testimonio, por su tiempo e incluso por su emoción, para que sepa que nosotros empatizamos con ella y que queremos, por supuesto, seguir haciendo un seguimiento, seguir levantando la voz por este tipo de vulneraciones, sobre todo que están viviendo ustedes como pueblo hermano. Y también quiero dar las gracias a Eduardo Salas, abogado especialista en derechos humanos, y también a ustedes que nos acompañan semana a semana, y también dejarlo invitado para que ingrese a nuestra página web y pueda estar en contacto y en conocimiento con todo el trabajo que realiza Derechos Humanos Sin Frontera. Ingrese a dhsinfronteras.org para estar más informados e incluso en contacto ante cualquier necesidad, y también dar las gracias a Nova Park Hotel, que nos presta sus instalaciones para distintos tipos de actividades, y por supuesto a Universidad Católica de Valparaíso y UCB Televisión, que hace posible la emisión semana a semana de este relevante programa. Que esté muy bien, nos encontramos en un nuevo capítulo. UCB Televisión presentó Derechos Humanos Sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos.